¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso haciendo todo lo correcto, orando, ayunando, sirviendo, tu alma parece cada vez más cansada, sofocada, vacía? Tal vez lo que te agota no sea el mundo exterior, sino algo mucho más sutil y peligroso. Hábitos disfrazados de fe que poco a poco están destruyéndote por dentro. Clive Staples Lewis nos advertía que el mal rara vez se presenta como algo grotesco. Se disfraza de luz, se maquilla con palabras piadosas y gestos religiosos, porque la mejor manera de alejar a alguien de Dios es convencerlo de que va en la dirección correcta. Muchas veces, los comportamientos que más se aplauden en las iglesias son, en realidad, los más corrosivos para el alma. Vivir ocupado haciendo la obra, pero sin tiempo para estar con Dios. Reprimir el dolor en nombre de la madurez espiritual. Juzgar en silencio, creyendo que eso es discernimiento. Lewis decía que el orgullo espiritual es más devastador que el orgullo mundano, porque se alimenta de buenas intenciones. Es el tipo de veneno que se aplaude, y por eso rara vez se reconoce. Este video no es una acusación, es un espejo, y solo los valientes se atreven a mirarse de verdad. Porque detectar un hábito destructivo en medio de una rutina aparentemente santa exige más que percepción, exige humildad. Humildad para reconocer que el alma enferma incluso cuando el cuerpo está en ayuno, que el corazón puede extraviarse incluso estando rodeado de versículos. Lewis creía que la vida cristiana era sobre todo una jornada de autoconfrontación, y que el enemigo más peligroso muchas veces tiene nuestro propio rostro. Así que, si sientes que hay algo mal pero no sabes qué es, si tu fe parece intacta por fuera, pero desgarrada por dentro, tal vez estés viviendo uno de estos 5 hábitos, y no saberlo puede estar debilitando tu conexión con Dios, tu salud espiritual, y hasta tu capacidad de amar. Quédate hasta el final, porque al reconocer lo que te está destruyendo, también descubrirás lo que puede sanarte. Y como diría Lewis, es en el enfrentamiento con la verdad donde comienza el milagro. Primer hábito, la santidad de la ocupación, cuando hacer para Dios sustituye el estar con Dios. Existe un tipo de activismo religioso que se esconde tras la máscara de la devoción. La persona siempre está sirviendo, ayudando, ocupada con algo en la iglesia, pero curiosamente, su alma va marchitándose. Lewis miraba con preocupación ese celo que roba el silencio, que no deja espacio para el sagrado descanso. Según él, el infierno ama a las personas agotadas por buenas razones, porque el cansancio impide la reflexión, y la falta de reflexión impide escuchar la voz de Dios. Lewis decía que, cuanto más ocupados estamos con el mundo, menos atentos estamos a lo que realmente importa. Y eso también se aplica al mundo religioso. Cuando la agenda está llena de ministerios, compromisos, liderazgos, eventos, pero la habitación secreta está cubierta de polvo, hay algo profundamente mal. La espiritualidad se ha vuelto una actuación, y en ese escenario, Dios se convierte en un personaje secundario. Este hábito es destructivo porque nos hace confundir productividad con propósito. Nos lleva a creer que cuanto más hacemos, más somos amados por Dios. Pero la verdad es que Él no nos mide por nuestras obras, sino por la entrega de nuestro corazón. Lewis nos recuerda que el Padre desea hijos, no empleados. La espiritualidad que se basa solo en tareas pronto se vuelve vacía y sofocante. El alma que nunca descansa en Dios se convierte en terreno fértil para la ansiedad, el orgullo y el resentimiento. Con el tiempo, el servir deja de ser un acto de amor y se transforma en una obligación árida. La persona se siente indispensable, pero en el fondo, está agotada y emocionalmente distante del Dios que dice amar. La ocupación constante es, muchas veces, una fuga del dolor, de la duda, de la escucha. Por eso, el primer hábito que parece espiritual, pero te destruye por dentro, es estar siempre activo para Dios.
y nunca presente con Dios. Lewis nos conduce hacia una espiritualidad donde lo más importante no es lo que hacemos, sino en quién nos estamos convirtiendo. Y eso solo ocurre cuando nos detenemos, guardamos silencio y dejamos que Dios nos encuentre en medio de la nada. Segundo hábito, la represión espiritual. Cuando el dolor se silencia en nombre de la fe. Hay un mito peligroso que se ha esparcido entre los cristianos sinceros, que sentir dolor es señal de debilidad espiritual, que admitir sufrimiento es dar lugar o falta de fe. Lewis, un hombre que sufrió intensamente, veía esto como un trágico error. Para él, el dolor no era señal de ausencia de Dios, sino con frecuencia uno de sus instrumentos más profundos de transformación. En el libro El problema del dolor, Lewis declara que Dios susurra en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. En otras palabras, cuando ignoras tus heridas para parecer fuerte espiritualmente, estás rechazando justamente el lugar donde Dios quiere hablar con más claridad. Te cierras a la sanidad en nombre de una fe mal comprendida. Reprimir emociones no es fe. Es miedo disfrazado de santidad. La negación constante del dolor acaba generando amargura, aislamiento e incluso depresión. Y lo más irónico, todo esto ocurre mientras el exterior permanece intacto. La persona aún canta, ora, aconseja, lidera. Pero por dentro hay un alma gritando en silencio, un alma que nadie escucha, ni siquiera ella misma. Lewis veía la autenticidad como un rasgo esencial de la espiritualidad cristiana. Decía que Dios no quiere versiones editadas de nosotros, sino nuestro ser real, con todas sus grietas. Solo cuando sacamos a la luz lo que nos hiere, lo que nos avergüenza, lo que nos paraliza, es que el espíritu puede comenzar a restaurar. Fingir que todo está bien nunca fue un mandamiento bíblico. Por lo tanto, el segundo hábito destructivo es reprimir el dolor en nombre de la espiritualidad. Dios no quiere que escondas lo que sientes. Quiere que le confíes lo que sientes. Como bien comprendía Lewis, la fe verdadera no es la ausencia de lágrimas, sino el valor de derramarlas ante Dios, sabiendo que Él es el único capaz de transformar el dolor en esperanza. Tercer hábito, el orgullo espiritual, cuando la comparación se disfraza de discernimiento. Este es quizás el más sutil de los venenos espirituales. El orgullo disfrazado de discernimiento. Esa sensación de superioridad silenciosa que nace cuando creemos que somos más espirituales que los demás. Lewis decía que el orgullo es el pecado más mortal, porque no solo destruye nuestra relación con Dios, la reemplaza con una imagen falsa de Él, moldeada por nuestra propia vanidad. En el clásico Cristianismo y nada más, Lewis afirma que el orgullo espiritual es la comparación constante, no para crecer, sino para sentirse superior a los demás. Es cuando juzgamos a quienes no oran como nosotros, no creen como nosotros, no se visten, no hablan o no actúan como nosotros. Empezamos a medir la fe ajena con la regla de nuestra propia burbuja religiosa. Este hábito es destructivo porque mata la compasión. En lugar de ver al otro como hermano, lo vemos como amenaza, error o hereje. Pasamos a mirar con ojos críticos y no con los ojos de Cristo. Y eso nos aísla, nos vuelve fríos, duros, incapaces de escuchar o de aprender. La santidad se transforma en arrogancia. El celo se convierte en intolerancia. Lewis creía que el verdadero cristiano era aquel que, cuanto más se acercaba a Dios, más consciente era de su pequeñez. El orgullo y la intimidad con Dios no pueden coexistir. Y por más que intentemos ocultarlo, el orgullo tiene un olor inconfundible. Repele en lugar de atraer. Aleja en vez de abrazar. Destruye en vez de edificar. Así, el tercer hábito que parece espiritual, pero te destruye,
Es ese espíritu crítico que juzga bajo el disfraz del discernimiento. Es la comparación constante con los demás, como si fuéramos jueces de la fe ajena. La verdadera espiritualidad, nos recuerda Lewis, no nos hace mirar desde arriba, sino desde las rodillas, con reverencia y humildad. Cuarto hábito. El culto a la imagen espiritual. Cuando la apariencia vale más que la verdad. Vivimos en una era donde todo es apariencia, incluso la fe. Fotos de devocionales perfectos, frases piadosas en redes sociales, videos de oraciones emotivas. Pero, ¿todo eso refleja lo que ocurre en lo secreto? Lewis advertía que el cristianismo nunca fue un espectáculo. La verdadera espiritualidad sucede cuando nadie está mirando, cuando nadie aplaude. Lewis decía que uno de los mayores peligros de la fe moderna es la vanidad de la santidad pública. Cuando oramos más bonito en público que en privado, cuando ayunamos para ser vistos como disciplinados, cuando buscamos parecer espirituales más que serlo. En ese teatro, Dios es reemplazado por un público invisible que necesitamos que nos valide constantemente. Este hábito es destructivo porque nos enseña a mentirnos a nosotros mismos. Empezamos a creer que somos lo que mostramos. Olvidamos que lo que Dios examina es el corazón, no la estética de nuestra fe. Comenzamos a vivir para sostener una reputación, no una comunión. Y eso es agotador, porque nada que se actúa alimenta el alma de verdad. La búsqueda de aprobación espiritual es una prisión invisible. Nos impide confesar debilidades, pedir ayuda, crecer, porque para mantener la imagen debemos ocultar las grietas, y cuanto más ocultamos, más lejos estamos de Dios, quien solo habita en el terreno de la verdad, nunca en el de la apariencia. Por eso, el cuarto hábito que parece espiritual, pero te destruye, es vivir para parecer fiel, y no para ser fiel. Lewis nos invita a abandonar el escenario y volver al altar, a apagar las luces de la actuación y reavivar la llama de la honestidad delante de Dios. La única fe que transforma es aquella que comienza donde terminan los aplausos. Quinto hábito. La negligencia del amor. Cuando la doctrina aplasta la misericordia. Por último, quizá el hábito más devastador. Defender verdades con tanto fervor que se nos olvida amar. Lewis era un firme defensor de la doctrina, pero nunca a costa de la compasión. Veía con tristeza el crecimiento de una espiritualidad que conoce versículos, pero no conoce personas, que gana debates, pero pierde corazones, que impone reglas, pero ignora heridas. La verdad sin amor se convierte en un arma. Lewis decía que el cristiano debe ser, ante todo, un reflejo del Cristo que tocaba leprosos, comía con pecadores y perdonaba adúlteras. Cuando usamos la Biblia para acusar y no para restaurar, estamos más cerca de los fariseos que del Hijo de Dios. La ortodoxia sin gracia no es más que rigidez muerta. Este hábito es destructivo porque invierte los valores del Evangelio. Lo que debería sanar, hiere. Lo que debería liberar, esclaviza. Lo que debería acoger, excluye. Y poco a poco, nuestra fe se convierte en un campo de batalla doctrinal, en lugar de ser un refugio para almas cansadas. La cruz deja de ser un puente y se convierte en una barrera. Lewis nos recordaba que la verdad es indestructible, pero nosotros somos frágiles, y por eso debe comunicarse con humildad y compasión. La teología más profunda se manifiesta en la capacidad de amar a quienes aún no han entendido nada, así como Cristo nos amó cuando aún estábamos ciegos. Entonces, el quinto hábito que parece espiritual, pero te destruye, es usar la fe para herir y no para sanar. Si tu doctrina te vuelve menos humano, menos paciente, menos sensible, algo está fuera de lugar. Lewis nos invita a regresar al centro del Evangelio, el amor, porque sin él, todo conocimiento es ruido, pero con él, hasta el silencio comunica gracia. Hemos llegado al final de un viaje que tal vez
reveló más sobre ti de lo que esperabas. Lewis decía que la verdad es como un león. No necesita ser defendida, solo necesita ser liberada. Y hoy, quizá algunas verdades fueron liberadas dentro de ti. Verdades incómodas, pero necesarias. Porque hay hábitos que visten ropas de piedad, pero que silenciosamente matan el alma. Y el mayor signo de madurez espiritual no es negarlo, sino reconocerlo con valentía. Si en algún momento de este video sentiste incomodidad, una punzada en el corazón, una identificación dolorosa, eso no es condenación. Es señal de que el Espíritu todavía está hablando. Lewis nos enseñó que Dios no revela para avergonzar, sino para sanar. Y es en ese espacio, entre el dolor del descubrimiento y la esperanza del cambio, donde la gracia opera los milagros más profundos. No huyas de la luz. Camina hacia ella. Tal vez sea momento de mirar con honestidad tu rutina espiritual. ¿Será que has estado viviendo para agradar a los demás, mientras ocultas lo que realmente sientes de Dios? ¿Será que tu fe se está convirtiendo en actuación, represión o juicio? Lewis creía que el cristianismo verdadero comienza donde termina la pretensión y termina donde comienza la rendición. El corazón quebrantado es el terreno donde florece una fe real. No permitas que hábitos disfrazados de devoción te impidan experimentar la belleza cruda de la presencia de Dios. No aceptes una vida de apariencias, de agotamiento o de orgullo camuflado. Regresa a lo simple, a lo secreto, al silencio, porque es allí donde el cielo se revela. Lewis veía el cristianismo no como un conjunto de reglas, sino como un reencuentro con el Padre. Y ese reencuentro sucede cuando nos despojamos de los falsos hábitos y volvemos a ser hijos. Si este video habló contigo, comparte tu experiencia en los comentarios. Que este espacio se convierta en un lugar seguro, donde las almas cansadas encuentren el valor de comenzar de nuevo. Dale me gusta al video si te ayudó de alguna manera y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos que, como hacía Lewis, confrontan, despiertan y liberan. Y recuerda, la fe que te sana comienza con la verdad que te atreves a enfrentar.